Está iniciando, un poco lento. Y a mí me dice que está grabando. A mí también. El aviso. Ahí sí. Ya el Vicente me va a avisar cuando ya se vea la pantalla, ya, por favor. ¿Se ve la Todavía pantalla, no. Vicente? Aparece como ahora sí. Ahí sí. Ya, ok. Ahora sí, silencien los micrófonos. Chicos y chicas, hoy día corresponde nuestra clase número 30 de la asignatura de Historia, ¿ya? El día de hoy, lunes 10 de agosto, el objetivo va a ser describir algunas dimensiones de la vida colonial en Chile, ¿ya? Cómo se organizaron en la sociedad, cómo eran los grupos sociales, los oficios, todas las actividades que realizaban en la colonia, ¿ya? Hoy día vamos a comenzar una nueva unidad que obviamente va de la mano con todo lo que hemos trabajado sobre la conquista de Chile, ¿ya? Esta unidad se llama Sociedad Colonial y los temas, los grandes temas que vamos a hablar en esta unidad son tres. Primero, caracterizar la política y la economía de este periodo, identificar el rol que cumplió la Iglesia Católica durante el periodo de la colonia y establecer lazos de pertenencia a partir de distintos conocimientos, ¿ya? La valoración y la reflexión sobre la historia de nuestro país. Para empezar, primero entonces tenemos que responder esta interrogante. ¿Qué es la colonia? La colonia entonces es un periodo que transcurre entre los años 1598 y 1810, es decir, comienza, ¿cierto?, cuando nosotros estábamos hablando en la unidad anterior de la batalla de Curalaba, donde ya se realiza, ¿cierto?, esta división de territorio entre los mapuches y los españoles, y culmina, ¿verdad?, en el año 1810, cuando ya podemos comenzar a hablar desde la independencia de Chile, ¿ya? En este periodo de la colonia, España ejerció un fuerte dominio, ¿verdad?, sobre nuestro continente, y especialmente en nuestro país, ¿ya? En el ámbito político, en el ámbito económico, social, religioso y militar. Chile fue dominado y administrado por un país extranjero, en este caso, ¿cierto?, España, que tenía un gran poder. ¿Y qué significa la colonia entonces? Es cuando el hombre europeo se asienta en nuestro continente, es decir, ya viene y se queda en este lugar. A diferencia de la conquista, ¿verdad?, que él viene con un objetivo, que era encontrar riqueza, fama, ¿verdad?, y poder hacerse conocido, ¿verdad?, a través de la conquista de distintos territorios. La colonia, a su diferencia, es cuando el hombre ya comienza a vivir en este continente. Y ahí es donde comienza este proceso de colonización. Se empieza a organizar el territorio, ¿ya? Porque recuerden que lo que se buscaba en cuanto a organización del territorio era poder controlar todo lo que se hacía acá, desde España. Este es un poco lo que ya hemos visto y lo que vamos a ver, ¿ya? Una línea de tiempo en donde comenzamos hablando en la unidad anterior del descubrimiento, que comenzó, ¿cierto?, en 1492, cuando Colón llega a América, ¿verdad? Luego termina el periodo en 1536 y empezamos el proceso de conquista en 1541.
¿verdad? Terminando este proceso de conquista en 1598, como les comenté anteriormente, con la batalla de Curalaba. Y ahora entonces comenzamos este periodo de colonia, que comienza, ¿verdad? Ya más específicamente en 1602, pero que ya da término, ¿cierto?, a la conquista, la batalla de Curalaba, y termina en 1810. Todos estos temas que podemos observar acá, ya vamos a conversar en este periodo de colonización. Este solamente es como un resumen de lo que vamos a ver, de lo que ya hemos visto también durante la unidad pasada. Bueno, en relación entonces a lo que vimos sobre la conquista, y dijimos que la, la colonia, ¿cierto?, venía a organizar todo lo que sucedía aquí en el continente, venía a organizarse en relación a lo que nos pedía o les pedía, les solicitaba la corona, es decir, el rey de España, ¿ya? Y para esto no fue un proceso muy fácil, se tuvieron que realizar regiones administrativas, ¿ya? Regiones administrativas en donde tuvieron que ser dirigidas, ¿cierto?, por distintas instituciones que se encontraban tanto en América como en España, ¿ya? Estas instituciones que iban a dirigir este continente en relación a lo que el rey solicitaba, estaban algunas en América y otras en España. Vamos a ver entonces las instituciones y los funcionarios coloniales. Como les mencioné anteriormente, la tarea de organizar el continente, América, no fue fácil. ¿Por qué no fue fácil? Porque la administración española se basaba en lo que era una monarquía absoluta. ¿Qué quiere decir una monarquía absoluta? Quiere decir que es un rey que concentraba todos los poderes político, económico y religioso, y que además vivía fuera del territorio americano. Porque recuerden que el rey de España no venía a las conquistas, él solamente dirigía desde allá, ¿ya? Y por eso, ante esta situación, fue necesario, tuvieron la necesidad de crear instituciones que representaran al monarca, es decir, al rey, ¿ya? Tuvieron que crear instituciones que pudiesen representar lo que el rey quería realizar. Y obviamente que ellos acá llevaran a la práctica los mandatos que él les dictimaba desde España, ¿ya? Es por esto entonces que se crearon dos grupos de instituciones. Anteriormente los mencioné. Algunos de ellos estaban en España y otros estaban en América, ¿ya? En el nuevo continente también se replicó, en el nuevo continente, es decir, aquí en América, se replicó lo que era el cabildo, ¿cierto?, que se realizaba en España, y por medio de este cabildo, los vecinos españoles que estaban aquí en América podían hacer que se oyeran sus demandas y sus necesidades y poder discutirlas. Lo que sí, este cabildo excluía, dejaba fuera lo que eran los indígenas y los mestizos. Aquí tenemos un poquitito de lo que estábamos hablando sobre las instituciones y el lugar donde se encontraba cada una de estas instituciones. Por un lado, tenemos, ¿cierto?, al rey, que él se encontraba en España, ya, él no estaba aquí en América, él estaba en España, y la función de él, bueno, primero, que era la máxima autoridad, ¿ya? En él se concentraban todos los poderes, como anteriormente lo mencioné, el político, económico y social, y lo que hacía era el rey era delegar todas sus funciones en todas las otras instituciones que aparecen acá, ¿ya? Entonces, en primer lugar, lo más importante como máxima autoridad, ¿cierto? El rey. Él era lo más importante, porque de ahí
comienza a delegar, ¿cierto?, las funciones a las otras instituciones. Otra institución, ¿cierto?, que aparece en esta organización colonial es el Consejo de Indias. Y el Consejo de Indias, ¿cierto?, también lo podemos encontrar en España, y es una institución que tiene atribuciones legislativas, judiciales y ejecutivas. Y obviamente que todas estas atribuciones tienen que ver con lo que sucede en América, porque recuerden que desde España el rey lo que hacía era controlar lo que sucedía en América. Por lo tanto, no tendría mucho sentido que todas estas atribuciones, ¿cierto?, tengan que ver con España. Todo esto tiene que ver con América, ¿ya? Entonces, Consejo de Indias se encuentra en España. Proponían el Consejo de Indias las autoridades que gobernarían América. Legislaba, dictando ordenanzas, ¿cierto? Dirigía los juicios. Todo eso tiene que ver con las funciones del Consejo de Indias, que era administrada desde España. Y otra institución, que también la podemos encontrar en España, ¿cierto?, era la Casa de Contratación. Esta Casa de Contratación se encargaba de inspeccionar y controlar todo lo que tenía que ver con el flujo marítimo entre España y América, ¿ya? Todo lo que se iba intercambiando desde España y América, todo lo que llegaba hacia allá y todo lo que venía hacia América, por el mar. Debía recaudar el quinto real, que era el impuesto, ¿cierto?, que se estableció sobre los metales preciosos que se extraían desde acá, desde América. Y entregaba las autorizaciones y preparaba a quienes pretendían viajar a América, ¿ya? Todo esto en España, vuelvo a repetir, España. 3 instituciones entonces en España. Y luego de eso aparecen otras instituciones que están acá en América y que ayudaban obviamente a organizar el continente. Tenemos la Real Audiencia, que su función era ser una institución judicial, consultiva y de fiscalización, esto es súper importante, fiscalización, ¿ya? Podía informar al rey sobre la conducta de sus funcionarios. Recuerden que lo que el rey solicitaba era obtener control y organización, pero sobre todo control de lo que sucedía aquí en América. Entonces, lo que hacía la Real Audiencia era informar al rey de todo lo que sucedía acá. Informar al rey. Asumía el gobierno en caso de la ausencia o muerte del gobernador o virrey, ¿ya? Y debía encargarse de la protección al indígena. Esto estaba en América. Luego tenemos al virrey, que también se encontraba en América, y que tiene que ver con que el virrey era el representante directo del rey en América, ¿ya? Como el rey no estaba aquí en América, el que lo representaba era el virrey, que era nombrado por el rey. Tenía funciones relacionadas con el poder ejecutivo y comandaba el ejército. Precedía la Real Hacienda, que se encargaba de recibir el pago de los impuestos, ¿ya? Después ustedes lo van a leer con detención para que puedan tener más información. Yo estoy hablando como lo más importante. Recuerden que ustedes igual pueden ir tomando apunte en relación a lo que yo voy hablando, ¿ya? Luego tenemos el gobernador, que también se encuentra en América y que poseía las atribuciones que eran similares a las del virrey, ¿ya? Pero lo que hacía el gobernador era trabajar en base a lo que hacía el virrey, porque era muy similar, ¿cierto? Pero en un territorio más acotado, más pequeño. Y también, como les mencioné, ¿cierto?, el cabildo, que era una especie de reunión en donde se podía, ¿verdad?, colocar sobre la mesa todo lo que tenía que ver con las demandas y las necesidades. Ahí se discutía esto y se tomaban decisiones, ¿ya? Administraba la ciudad, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con salud, con educación. Eso es lo que hacía el cabildo, ¿ya? Estas entonces son las instituciones que se tenían durante este periodo colonial.
Después vamos a ir aclarando dudas. En relación a esto, entonces, también existió una división administrativa en el continente, ¿ya? Aquí tenemos la cronología del proceso de colonización, que tiene que ver con las fechas en las que se formaron los virreinatos, ¿ya? Durante gran parte de la colonia solo existieron dos virreinatos, que era la Nueva España, que se formó en 1535, y que tiene que ver con todo lo que era México, ¿ya? Esto entonces es México. Vamos a anotarlo aquí. Disculpen la letra, pero México. Entonces, en 1535, ¿cierto? Como España modificó la estructura administrativa de los territorios en América, se crearon estos virreinatos. Entonces, se crea primero el virreinato de Nueva España, que toma todo lo que es México. Luego, ¿cierto? Se crea el virreinato de Perú, que tiene que ver, ¿cierto?, con todo lo que conlleva Perú, en 1542. Luego viene el desastre de Curalaba, que da término, ¿verdad?, a este proceso de conquista, porque si ustedes se fijan, las fechas que ahí aparecen de los virreinatos cuando se crearon, tiene que ver todavía con el proceso de conquista. Y entonces, después de esto, lo que sucede es que deben comenzar a realizar o crear otros virreinatos para poder administrar de una manera más fácil América. Entonces se crea el Virreinato de Nueva Granada en 1517, que tiene que ver con lo que es la actual Colombia. Y luego, en 1776, se crea el Virreinato del Río de la Plata. Y que esto tiene que ver con Argentina. ¿Ya? Pongan atención en esto porque esto es muy importante para la clase. Entonces, recuento. Virreinato de Nueva España y Virreinato de Perú eran los primeros virreinatos que se crearon para poder modificar de forma administrativa los territorios. Y tenía que ver con México, ¿cierto? Y con Perú. Luego de eso, con el paso del tiempo, ¿cierto? Tuvieron que aumentar estos virreinatos para poder facilitar la administración. Y por eso es que se crearon estos otros dos virreinatos, que tienen que ver con Colombia, Nueva Granada y Río de Plata, Argentina. ¿Ya? Y el caso de Chile fue muy distinto, porque lo que sucedía aquí era que en vez de ser un virreinato, porque al principio, ¿cierto?, la gobernación dependiente del virreinato del Perú era el que nos controlaba un poquitito a nosotros, a Chile, pero se transformó en una capitanía general. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en Chile, a diferencia de los otros países que fueron conquistados, Chile puso una gran resistencia para la conquista con el pueblo mapuche. Recuerden que ellos se enfrentaron fuertemente con los españoles, nunca dándose por vencidos, siempre poniendo resistencia. Por lo tanto, se habla de capitanía general. ¿Ya? Bueno, y la organización entonces administrativa de América colonial tiene que ver con este mapa. Virreinato de Nueva España, ¿cierto? Como dijimos, es lo que corresponde a México. Luego tenemos Virreinato de Nueva Castilla o de Perú, ¿verdad? Tenemos acá Perú. El Virreinato de Nueva Granada, tiene que ver acá, ¿cierto? El Virreinato de La Plata, que tiene que ver con lo que aparece acá en Argentina, ¿cierto? Y obviamente Chile, que pasó a ser una capitanía general, ¿ya?
Ahí tenemos el mapa entonces con cada uno de los virreinatos y la capitanía general que tiene que ver con nuestro país. ¿Cuál va a ser la actividad de hoy día y que ya debe haberse publicado en Classroom? Que es una tarea que está asignada, que ustedes tienen que trabajar desde Classroom, es responder estas 6 preguntas, que tiene que ver con todo lo que yo hablé hoy día, con todo lo que aparece en el PPT. Primero, acuérdense que esta es una clase completa, por lo tanto la actividad se hace conectados. ¿Por qué existían instituciones en América y Europa? Y no solamente en América o no solamente en Europa. Existían instituciones acá y en Europa. ¿Y cuál de ellas crees que tendrían más poder? ¿Cuáles creen ustedes que eran más importantes y que tenían más poder? ¿Las que estaban acá en América o las que estaban en Europa? Luego de eso, ¿qué institución se encargaba de representar a los vecinos? Eso lo hablé, aparece en el PPT y también aparece en la descripción, ¿cierto?, de todas las instituciones y sus funciones. ¿Por qué el rey habrá necesitado de tantas instituciones para hacerse cargo de la administración de sus territorios? ¿Por qué tuvo que tener tantas instituciones que lo ayudaran a organizar el territorio? ¿Qué tipo de estructura administrativa le correspondió a Chile? Cuando yo hablo de estructura administrativa, estoy considerando lo que son los virreinatos, la capitanía general, todo eso tiene que ver con la estructura administrativa, cómo se administró el territorio, cómo se administró Chile y por qué. La número 5, ¿por qué España tuvo la necesidad, de crear 2 nuevos virreinatos? Recuerden que al principio eran solamente 2 y al paso del tiempo se tuvieron que crear nuevos virreinatos. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que fue necesario crear estos 2 nuevos virreinatos? Y la número 6, ¿cuál era el objetivo principal de modificar la estructura administrativa de nuestro continente? ¿Por qué creen ustedes que se modificó y cuál era el objetivo de modificarlo? ¿Ya? Esas son las 6 preguntas que, como les mencioné anteriormente, tienen que estar en Classroom ya publicadas. Esto tiene fecha de entrega, que es hoy a las 9:45, ¿ya? Son 6 preguntas, tienen harto tiempo todavía y que tiene relación con lo que estábamos conversando, ¿ya? Si alguien tiene alguna duda,